porque no desayunaba. Yo tampoco he ni desayunado, yo a veces duro. Hay personas que no desayunan cuando tienen desayuno. Yo ni desayuno, profe, yo solo almuerzo. Nemo, Pare- Nemo tiene la parece- energía tan bajita, la glucosa tan bajita que hasta la cámara se le trabó. Profe, ¿y es malo no desayunar? Porque Ay, me voy a comer. almorzamos. Claro que sí. Eso ya lo deben responder ustedes porque, o sea, claro que sí, pero ya lo deben responder ustedes. ¿Qué es la respiración? Hacer... A ver con qué me salen, a ver si me pongo bravo. Transformar. El proceso de descomposición El de proceso de glucosa. descomposición de glucosa. Es hacer Listo. esto. Listo, Camila. Listo, Camila. Listo, Paloma. Es el proceso de Y también descomposición de la glucosa en... ¿Dónde se da? ¿En los ribosomas? No, hermano, ¿cuál ribosoma? Los ribosomas hacen síntesis de proteínas. ATP, algo tiene que ver con Sí, ATP. claro, Algo la tiene que ver con ATP. descomposición, la descomposición de esa Mitocondria. glucosa. mitocondria. Esperen, recojo acá. La descomposición de la glucosa a partir del oxígeno le vamos a llamar respiración. Y a partir de la respiración, que sea la mitocondria, se obtiene ATP. ¿Qué es el ATP? Nuestra gasolinita. Si Energía. Paloma tiene fuerza en su dedo o energía en su dedo para oprimir el resaltador o lo que tenga en la mano, el esfero, no sé qué tenga, es gracias al gasto de ATP que está haciendo. Si Nemo se va a tirar la cámara con ese splash, entonces eso es gracias al ATP, ¿cierto? Si López está mirando, tiene los ojos abiertos, etcétera, ¿cierto? O cualquiera de nosotros está haciendo algo, así esté quieto, así estemos dormidos, estamos respirando. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las mitocondrias de los 2 billones de células que tenemos están descomponiendo la glucosa, ¿sí? Ahora, ojo con esto, para volverlo otra vez al tema, ojo con lo que voy a decir. Hagamos una cosa, es que veo que a Nemo, Nemo, ¿me escuchas bien o se te traba por algunos momentos? Ni se le activa el micrófono. O sea, sí lo escucho bien, pero Nosotros a ti se no. te traba como... Oh, ya entendió. Entonces hagamos una cosa. No lo escucho. No, entonces hagamos una cosa para que a Nemo no le pase eso. Y es, Paloma, Nemo, López y Fernanda quiten la cámara. Para que a él le pueda correr un poco mejor. O sea, si ya todos quitamos la cámara, Ya me nos corre va a escuchar mejor. muchísimo mejor. ¿Listo? Qué bien. Listo. Ayudamos a un No. compañero. Ayuda, eso me está trabando. ¿Qué? Ah, ya para qué, profe, no. Pero Bien. muy poquito. Sí, O sea, sí, sí se trabajando. alcanza a entender. Ah, bueno, acá dice Pulido. Profe, ¿cómo se le diría a una persona que cree en Dios? ¿Qué? Ah, ya. ¿Cómo se le dice a una persona que cree que Dios fue una persona importante hace años y que formó a los demás seres? No sé, creyente, puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser... Profe, es que, digamos, yo no No, digo que no era judío, una profe. religión, sino una relación que uno tiene con Dios, ¿me entiendes? Porque pues uno no, tal vez un cristiano o algo así cree en todo, pero en algunas cosas no cree, y pues es más como una relación que como una religión que uno tiene. Bueno, mi amor, eso ya es un estilo de vida, ¿no? O sea, ya es como una forma como tú lo veas. Pero si tú hablas, digamos, con un católico de esos conservadores, pues seguramente va a decir que lo que tú piensas es una locura. Es Sí. falso. Mi Dios es todopoderoso. Profe, No, yo profe, tengo una ¿sabe? duda fuera del He tema. conocido a algunas personas. Bueno, no estamos hablando de la religión en sí, sino estamos hablando de la religión como fundamento. ¿Por qué? Recuerden que empezamos a hablar de la religión por el positivismo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el positivismo, digamos que parte de los sentidos. Y acabo de hacer una breve mención a un personaje muy importante, a uno de mis favoritos en la historia de la humanidad, que lo vamos a llamar San Francisco de Asís. ¿Qué saben de San Francisco de ¿Qué? Asís? San Francisco. Yo no sé nada, profe, no sé nada. ¿No Pero saben no nada? ¿Pero lo puedo googlear? No, tranquilos. Pastor. La idea es... Supongo que era un santo o algo así. Listo, pero ¿por qué Por se su volvió santo? vestimenta yo creo que era un sacerdote. Miren la imagen. ¿Con qué sale? Era Conmigo, profe, con mis interpretado. ancestros. ¿Dios, profe? Con María, con una paloma blanca. Ay, sí. Profe, Ok. Dime. de pronto un naturalista también. Muy bien.
O sea, el naturalismo ya venía desde antes, desde los griegos, pero el naturalismo moderno Él empieza es por San fundador Francisco del de Asís, orden franciscano. ¿cierto? Él es el creador de la orden franciscana. Pero, esperen, les voy a contar la historia rápidamente para que ustedes entiendan de dónde es que viene la ciencia. O sea, eso es lo importante. Viene de él, ¿no? Espera. O sea, por eso vuelvo y digo, les voy a contar, no me interrumpan, sino yo sé que están muy emocionados, quieren participar, todo, pero resulta que les voy a contar primero la historia y ahí sí debatimos y todo esto. Resulta Profe, que San eso que tiene en la cintura es un rosario. Sí. O sea, tiene un lazo y dentro de ese lazo cuelga el... Y ya les digo por qué se viste así todo, pero por favor, déjenme hablar. Pobre profe. Entonces, Profe. San Francisco de Asís era un príncipe, ¿cierto? Tenía muchísimo poder, ¿cierto? Su padre, evidentemente, pues era un rey, ¿no? Y entonces el que iba a ser el rey de Asís iba a ser Francisco. Él iba a ser, ¿cierto? Entonces, él estaba en la época de las cruzadas, que eran las cruzadas, guerras católicas para convertir a los musulmanes en católicos. Entonces los mataban a espadazos hasta que se convirtieran en católicos. Eso era lo que hacían. Entonces él se fue a combatir. Y en uno de los viajes, en un estadero, en un lugar que se quedó, él tuvo un sueño y Dios le dijo, mano, usted está haciendo las cosas mal. Usted no puede ir a matar, y mucho menos en nombre de Dios, eso está muy mal. Entonces, bueno, él se devolvió y entonces el papá, el rey, le dijo como, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Usted cómo va a hacer eso? Y él dijo, no, pues es que yo además quiero regalarle todas mis riquezas a los pobres, porque los pobres son los que realmente merecen, pues digamos, como el cielo. Ellos son los que realmente han sufrido en la tierra y ellos merecen, los reinos no deben existir y tal. Entonces, ¿qué le dijo el rey? Como, sí, claro, mijo, sí, lo que usted diga. No, pues, dijo, ¿sabe qué? Se va de mi casa. Y él dijo, listo, pero entonces no quiero nada de usted. Se despojó de toda su ropa y se puso este atuendo, que era el atuendo que solían vestir las personas más pobres, los leprosos también, los enfermos, ¿sí? Entonces, San Francisco de Asís renuncia a toda posesión material y decide como vida ser pobre. ¿Qué implica ser pobre? Y sobre todo en esta época, en la época de San Francisco de Asís, más o menos hacia 1200, 1300, implica vivir en un bosque. Cuando San Francisco de Asís vive en un bosque, pues como lo vemos en la imagen, él se da cuenta y empieza a convivir con los animales. Y él dice, momento, Dios no es tal como nos lo ha pintado la Iglesia Católica, sino que Dios es ese lobo que está ahí, esa oveja, ese conejo, el pasto, el árbol. Bueno, ahorita se va a emocionar, pero también esa paloma. Todo eso que está ahí, organizado armoniosamente, que no está en guerras como si lo hace el humano, todo eso que está ahí es Dios. Eso empieza a decir San Francisco de Asís. Y entonces él crea la orden franciscana, muchas personas más se le empiezan a unir y entonces él empieza a decir, o sea, Dios no es como, o sea, él siempre creyó en Dios, por eso es San Francisco, por eso es santo. Pero él dice, Dios está en todo lado, Dios está, o sea, no es como un sujeto que está ahí encima de nosotros y nos controla, sino él más bien es el que permite todas estas relaciones. Entonces él es el primero, como quien dijo ahorita, el naturalista, ¿cierto? Es como un naturalista, empieza con ese nuevo naturalismo, porque él empieza a entender los ecosistemas, ¿sí? Él es el santo de los pobres y de la naturaleza. Él vivió con los bosques, él vivió con los animales, él vivió con todo eso. Y entonces a partir de él empiezan a hacer la orden franciscana y también de ahí se desprenden los jesuitas. Por eso el Papa Francisco se puso ese nombre de Francisco por San Francisco de Asís, porque él es jesuita, él viene de la orden de San Francisco de Asís, ¿sí? Entonces, él empieza a unir una serie de gente, o bueno, no a reunirlos, ellos empiezan a irse a donde él porque les gustaba cómo pensaba Francisco de Asís. Y la iglesia y el imperio romano empezó a perseguirlos para matarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es que él dijera, bueno, primero de Dios, que Dios no era como era, eso era problemático, pero más problemático aún fue que los franciscanos empezaron a decir... Que lleve como la contraria de la iglesia.
Sí, claro, pero lo más terrible aún para que los pusieran a matar es que todos los franciscanos empezaron a decir que la iglesia debía ser pobre y que todas las riquezas se deberían repartir entre los pobres. Pues eso no le gustó mucho a la iglesia y pues una cosa llevó a la otra y ellos fueron muy perseguidos eh, hasta que casi los sacaban, pero pues hoy día permanece como Sociedad. una línea, una ¿Y cómo, corriente. y cómo murió San Francisco de Asís? No, creo que el San Francisco de Asís murió ya de viejo, normal. O sea, Ah, Sí. con los Francis, bueno, la religión, bueno, lo que él creó, eso fue como la Inquisición para ellos. También ellos pasaban por eso, muchos murieron por la Inquisición, muchos, Uy, muchos, muchos, muchos. Hay una película muy buena, pero seguramente a ustedes les aburrirá porque es una película como muy densa en, digamos, en contenido, pero es buenísima. Se llama El nombre de la rosa. Oh, El nombre de la rosa. Y en esa película se muestra, es un libro también, un libro de un autor muy bueno que se llama Humberto Eco, lo que quieran, si quieren el libro o si quieren la película, algún día cuando puedan verla, sería genial. Pero muestra cómo los franciscanos empezaron con el positivismo, es decir, San Francisco de Asís dio el fundamento a los franciscanos para decir, vea lo que estamos viendo, y empezó a dudar. O sea, yo siento que Dios es esa paloma que está ahí sentada en el computador. No, mentira, esa paloma que está llegando acá, ¿cierto? Este lobo que está acá, esta oveja, este conejito, todo eso Profe, es Dios, pero porque yo lo veo y sé que comparto con ellos. Dime. era porque él pensaba que esa relación era porque los podía ver y los podía sentir. ¿Sí? ¿Era por eso? Y claro, claro, él no era positivista, ¿no? O sea, San Francisco de Asís no era positivista, pero fue como la base para que muchos años después sí se diera el positivismo como lo conocemos hoy en día. ¿Listo? Profe, Dime. yo tengo una duda, pero re fuera del tema. O sea, Dale, dale. Acá estamos para ¿por construir qué conocimiento. la iglesia? O sea, yo no voy a decir que todas las iglesias, pero como que sí, los catolicismos y los cristianismos muy severos en su religión no aceptan a la comunidad LGBT. Ah, bueno, mi amor, lo que pasa es que todas las religiones, no solo esas, son muy machistas. Y todas las religiones tienen leyes, ¿no? Tienen leyes. Entonces, eso va en contra de las leyes de Dios. Digamos en el caso de algunos católicos, porque muchos católicos ya lo aceptan, y de muchos cristianos también, pues va en contra de las Pero, reglas que son profe, impuestas. Ujú. una cosa, habían sacado una teoría de que la sexualidad principal era la bisexualidad. Primero porque por empezar, habían dicho que Dios había creado a Adán y a Eva, no a Adán o a Eva. Ajá. Entonces que muchos están sustentando que la sexualidad principal es la bisexualidad. Bueno, Y debería normalizarse mucho más si nosotros nos paramos en ese debate desde la religión, nunca tendríamos una respuesta. Por eso la ciencia, digamos, la ciencia es la que rige hoy día, ¿no? La ciencia es la que rige hoy día en términos, digamos, de legislación. Obviamente la iglesia tiene su parte de participación muy importante además, pero la iglesia, la ciencia es la que rige. Por ejemplo, ¿quién es el que decide eso al fin de cuentas? La Corte Suprema de Justicia, acá en Colombia, ¿no? ¿Cierto? La corte. Bueno, me dice Eduardo, profe, deje el trabajo hasta las 3. Ese trabajo dura 5 minutos, no se demoran más. Es llenar una sopa de letras o algo así. Yo vi un video de la historia de la comunidad Sí. y pues decían como que en la antigua Grecia eso existía, o sea, eso, los hombres mayores, si van a tener un amante ¿con quién? Con una persona pues de su mismo sexo. Bueno, Tenían que ser ellos pues el guía, o sea, como... no interrumpan, por favor, no interrumpan. Espera, ya, voy a responder esta y ya, ¿listo? ¿Y quién quería hablar? Valentina, ¿cierto? Profe, ¿Tiene que ver con lo que dijo Fernanda? sí, Dale. el problema de, pues principalmente la época de San Francisco de Asís es que
le dieron mucha importancia a la iglesia y con eso y no mucho poder de la iglesia. Y pues obvio que les molestó porque ellos ya tenían el poder, entonces él, como era un príncipe, la gente le podía como dar más razón, porque él ya venía de un poder muy alto. Claro, total. O sea, total va a pasar eso, ¿sí? Hay un poder muy grande, entonces pues San Francisco de Asís tampoco quería eso, solo que sí él renunció pues a todo y ahí ya pues se volvió nada y por eso pues lo defendían o lo protegían por ser hijo de rey, pero ya son las siguientes generaciones después de San Francisco de Asís les daban muy duro. Respecto a lo que... Pero, o sea, lo que hizo San Francisco de Asís se me hace como parecido a algo como el budismo. Cuando una persona se vuelve budista, Ajá. según yo. Sí, sí, el man ya tenía una conexión con la naturaleza que era de otro mundo, solo que él se la atribuía a Dios. En cambio, los budistas se lo atribuyen a las energías. ¿San Francisco tuvo hijos? No. Espera, voy a responder lo de Fernanda. Hay algo muy clave. Nosotros, digamos, nosotros no podemos mirar a los griegos con los valores que tenemos en el siglo XXI. Porque si nosotros miráramos eso, pues sí, ellos serían homosexuales. Los griegos tendrían prácticas homosexuales, porque los griegos se llevaban a los niños, a los varones, y sobre todo los espartanos, bueno, los atenienses también lo hacían, pero sobre todo los espartanos, se los llevaban y les enseñaban el arte de la guerra y el arte de cómo satisfacer a una mujer. Y entonces en ese arte de satisfacer a una mujer, pues tenían prácticas homosexuales, tenían relaciones sexuales, tenían contacto con los genitales, etc. Pero ojo, eso en los griegos era totalmente aceptado y era necesario y todos lo avalaban porque él le iba a enseñar a cómo debía tratarse de una u otra forma una mujer como se merecía según eso. Si nosotros lo tuviéramos eso hoy en día, pues sería un escándalo, porque los valores son totalmente diferentes, la cultura es totalmente diferente, ¿no? Sería como, no, ¿cómo se van a llevar a los niños por allá y qué les van a hacer? ¿Sí? Entonces, los valores son totalmente diferentes. Entonces, yo entiendo que la comunidad LGTBI tome estos videos, pero realmente considero personalmente que es un desacierto porque los griegos tenían otra forma de pensamiento. Sería muy difícil traer ese pensamiento pues a este momento. ¿Listo? Bueno, voy a seguir para por fin llegar a las jirafas, que eso fue una pregunta que creo que nos hacía Camila hace como 2 horas. Adrián dice, profe, el darwinismo y el lamarquismo se basan con B, no con V, en las teorías de la evolución, aunque sean prácticamente lo mismo, pero cada una se basa en su punto de vista, características más concluyentes desde un punto de vista, sí, claro. Pero vamos a ver cuál es ese punto de vista, ¿listo? Entonces miren que la ciencia cuando empieza a cuestionar el mundo, entonces ellos dicen la pregunta clave que era la que hacía Violeta hace unos momentos, venga, ¿y dónde queda lo de los dinosaurios? Porque ya Cuvier en 1700 había visto y trabajado los fósiles y en la Biblia no sale nada de los dinosaurios ni nada de eso, entonces empiezan a dudar, ¿no? Empiezan a dudar y a decir como, bueno, ¿qué pasó? Entonces dicen, las explicaciones que nos han dado no son suficientes, o sea, realmente como que no son convincentes, no son buenas. Intentemos explicar el mundo, intentemos ver qué es lo que pasa, ¿sí? Obviamente, eso fue muy favorecido con el fin de la Edad Media. Bueno, con el fin del Renacimiento y del feudalismo y todo eso. ¿Cómo se llama ese hecho que cambió el Renacimiento o la Edad Media a la modernidad? ¿Cómo se llama ese hecho histórico? Que no se les olvide nunca. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se llama ese hecho histórico que acabó la Edad Media, cierto? Que, bueno, siguió por el Renacimiento, pero cambió toda esa estructura y nos metió en la modernidad. El modernismo. Modernismo. La modernidad. No, el modernismo empieza en 1492 cuando llegan a América, que es el proceso para llegar a la modernidad. Pero la modernidad se establece en una fecha específica. O en un siglo específico, al final del siglo. Edad, al final del siglo. Bueno, están perdidos como la mamá del chavo, ¿sí o no? Al final del siglo XII. No. A eso No. le vamos a llamar, y ojo con esto, y lo anotan porque en sociales lo tienen que ver sí o sí, la Revolución Francesa. ¿Listo? Ah, profe, ya lo vimos este año. Sí. ¿Qué es la Revolución Francesa? La Cuando... Revolución Francesa es cuando se cambia
el modelo del feudalismo, ¿cierto? Que son los reyes, ¿cierto? Los curas y la plebe, ¿cierto? Para cambiar a un Estado liberal, es decir, un gobierno con un presidente, ¿cierto? Por elecciones populares, ¿cierto? ¿Y por qué lo traigo? Gracias. ¿Por qué lo traigo acá? Porque a partir de eso es que empezó a surgir, ahora sí libremente, la ciencia moderna. Es decir, si no hubiera existido la Revolución Francesa, ni Lamarck ni Darwin hubieran podido proponer sus teorías, sencillamente porque los hubieran quemado, así de sencillo. O sea, Pero como, gracias a la Revolución Francesa somos lo que somos ahora. exacto. Y también los males que tenemos hoy en día, porque yo ahorita les voy a hablar de lo que empezó Valentina, y es la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial es, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se denominan la crisis de la modernidad. ¿Y por qué la crisis de la modernidad? Porque la ciencia se toma como instrumento de guerra para masacrar millones de personas. Pero eso ya lo veremos poco a poco. ¿Listo? Cuando entendamos a Darwin. Entonces, mire, aparece Lamarck. Profe, tengo una duda. Dime, amor mío. ¿Por qué la mayoría de científicos y naturalistas y todos los de esta rama son europeos o los más Ah, conocidos? bueno, eso va a ser muy importante porque donde hay plata, hay pensamiento. ¿Listo? O sea, eso va a ser muy clave. Por ejemplo, ¿por qué los griegos fueron tan buenos en la filosofía y en el resto de disciplinas que manejaban? Pues eran muy buenos porque los filósofos que nosotros leemos griegos, Aristóteles, Platón, Demócrito, ¿cierto? Ellos van a tener tiempo. ¿Y por qué tienen tiempo? Porque tienen plata, tienen poder, tienen comodidades. Entonces, lo que pasó con estos científicos, por ejemplo, si nosotros vemos a Darwin, que decía también Alejo hace un momento, no era cualquier cosa, sino tenía plata, ¿sí o no? Él tuvo plata y por eso pudo hacerlo. Tuvo plata y por eso pudo hacerlo. Y lo mismo de todos estos científicos. Entonces, era muy difícil de pronto pensarse que un indígena, que obviamente el indígena también debía haber pensadores muy importantes indígenas, pero como a todos los mataron, pues eso se perdió, ¿cierto? O alguien de una tribu africana seguramente también, pero eso se perdió. Entonces, ¿quién ganó? Europa impuso su modo de pensamiento. Entonces, si hubiera ganado los indígenas, pues pensaríamos y creeríamos que los europeos eran unos arcaicos y los indígenas que fueron los que ganaron, pues son los pensadores máximos y tremendos, ¿sí o no? Pero como ganaron los europeos, ganaron la guerra, ganaron todo, se impusieron, pues nosotros creemos que, y bueno, estudiamos solo a los europeos, y además porque tenían ese tiempo y el dinero. Ahorita es muy difícil también, digamos, que sí pasa, que hay académicos muy buenos latinoamericanos, pero le cuesta mucho más que a un europeo o que a un estadounidense, porque ellos ingresan mucho más fácil a la universidad, tienen mejor acceso a la educación y tienen tiempo, porque ellos viven a costa de un país como Colombia. A nosotros nos sacan todo y nosotros nos dedicamos a trabajar mientras ellos se encargan de vivir. Y ya, así es como lo hacen. Entonces miren que en este caso, cuando aparece Lamarck y aparece Darwin, pues ellos son hijos de la modernidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues los dos, sobre todo Darwin, se está planteando el mundo desde la competencia, que es el mundo moderno, realmente, la competencia, libre mercado y toda esta vuelta. Entonces, miren, vamos a explicar ahora sí, presten atención y no se van a confundir, la teoría de Lamarck. Lamarck dice, las jirafas eran chiquiticas, su cuello era chiquito. Pero entonces esto, o el árbol empezó a subir o ya no había disposición de plantas acá abajo, entonces ellos se vieron obligados a cada vez estirarse y estirarse y estirarse y entonces empezaron a alcanzar su cuello, pero solo por querer tener la comida, ¿listo? Hasta que alcanzaron una altura necesaria que les permitía alimentarse súper bien, ¿listo? Entonces, lo que yo les decía ahorita, si ustedes son de los que dicen que un órgano desaparece porque se deja de usar, ustedes son lamarquistas, ¿listo? O sea, usted dice, el apéndice como ya no se usa esa vaina,
pues entonces eso ya se dejó de usar y entonces va a desaparecer poco a poco. Y si lo volviéramos a usar, pues vuelve a aparecer. En ese caso ustedes serían lamarquistas. Por eso ponía el ejemplo del dedo meñique. Algunas personas, no estoy diciendo que si les guste o no el dedo, no. Algunas personas dicen que con el paso de muchos años, como ya no se usa tanto, va a tender a desaparecer. Si usted dice eso, es lamarquista, ¿listo? Pero ahora miremos el caso de Darwin. ¿Qué dice Darwin? Darwin va a decir lo siguiente. Entonces dice, hay unas jirafitas y en una generación unas empezaron a nacer normales. ¿Cómo eran normales? Con el cuello cortico. Y otras empezaron a nacer con el cuello largo, pero fue al azar, o sea, unas nacieron más altas que, así como los humanos somos, ¿no? Unos más altos que otros más bajitos que otros. Entonces, esas altas empezaron a tener mucha ventaja por el alimento respecto a las bajitas. Las bajitas les costaba mucho, les costaba muchísimo sobrevivir. Entonces, en las siguientes generaciones, la mayoría de jirafas empezaron a crecer con el cuello largo y todavía seguían creciendo, naciendo con el cuello corto, pero ya en menor proporción. Hasta que estas, en la última generación, se extinguieron totalmente y prevalecieron sobre las otras, por competencia, las de cuello alto. ¿Pero quién eligió eso? Los genes. Obviamente Darwin no sabía en ese momento que era un gen, pero dice, por eso le llamó selección natural. La naturaleza seleccionó a las que mejor sobrevivían y a las otras las mató. La naturaleza. ¿Sí? Sí es clara la diferencia. Es decir, mientras en este es un proceso de esfuerzo, de uso y desuso, para Darwin es un proceso de sorteo, al azar. Es decir, estas contaron con la suerte de tener el cuello largo y como... Profe, Dime, eso me acuerda como Avengers Endgame. ¿en qué pedazo que específicamente mi vida? Ah, bueno, no mentiras, Avengers Infinity War, al final. ¿Cuál, mi amor? ¿Por qué? Que No recuerdo. desaparecen al azar. ¿Se aparecen al azar? ¿Quiénes? No me acuerdo, mi amor. Desaparecen, Pues, desaparecen. profe, que Ah, cuando ya, chasquean los dedos ya, comienzan a ya. desaparecer al azar. Ah, ya, cuando Thanos, ¿no? Ajá. Sí, digámoslo así, pin, uno empiezan a desaparecer y chao. Y entonces sobreviven los más fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ya habiendo resuelto esto, de las teorías de Darwin y de Lamarck, ustedes la mayoría son o lamarquistas o darwinianos. Y no porque les convenció en este momento la teoría, sino que han dicho a lo largo de su vida sus papás y todo eso. No, profe, yo desde Profe, siempre Lamarck. Lamarck. yo también, Listo, es que yo creía que la teoría de Lamarck era la de Darwin, o sea, según yo lo que había escuchado, él Ah, era el bueno, que había dicho esa teoría, y por eso es que yo te dije al inicio que yo era de Darwin. claro. Pero entonces, mira, acá vamos a tener algo, ya se nos fue el tiempo. Acá vamos a tener algo muy importante y es que estas dos teorías se basan en lo mismo. Un ancestro común, ¿cierto? Adaptaciones, ¿cierto? Y el clima y el biotopo, pues, de todo un ecosistema las va a afectar. Lo que cambia es la forma en cómo aparecen las especies. Para Darwin va a ser unas especies y otras no, hasta que se dominen unas sobre otras. Y para Lamarck va a ser el esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya después esas teorías de Darwin, pues, profe, podría poner la entrega de Educaplay un poco más tarde, el 9:30, o te la podría entregar aproximadamente a esa hora. Es que en este momento tengo que salir, pero porque si estamos en clase, es como si lo sacaran del colegio, eso es terrible. Bueno, está bien. Listo. Entonces, miren, vamos a ver que este proceso de evolución va a ser muy importante. Bueno, el más aceptado actualmente es el darwinismo, pero el neodarwinismo, ¿listo? O sea, una nueva corriente que fortaleció la teoría de Darwin, ¿listo? A ver, me escriben por acá. ¿Qué es lo que toca hacer en Educaplay? Ahorita les pongo lo mismo de siempre. Ahí hay como una sopa de letras, un crucigrama, no me acuerdo qué fue lo que les puse. Y ustedes resuelven la actividad y ponen el pantallazo en la asignación que les voy a poner en el modo. Todavía no la he subido, la voy a subir apenas termine esta sesión de Zoom para que ustedes puedan entrar con calma. Yo mientras la voy subiendo y cuando ustedes entren se darán cuenta que ya va a aparecer el link y
pueden entregar el pantallazo como siempre lo hemos hecho. ¿Listo, Carrillín? Entonces, miren, ¿por qué fue tan problemático este darwinismo para la humanidad? No solo en la Segunda Guerra Mundial, sino que esto llevó a que, obviamente no es culpa de Darwin, Darwin nunca quiso nada de eso, porque él solo le interesaba explicar cómo aparecían las especies, pero otros sociólogos o filósofos, etcétera, que leyeron a Darwin dijeron, claro, el man tiene razón. Y en la humanidad pasa lo mismo, ¿no? Y con los humanos entonces tienen que prevalecer las razas de humanos que sean más fuertes. Entonces cuando ese darwinismo se vuelve muy importante y se vuelve famoso, llega a tener un eco y aparece en Alemania. Entonces, Alemania era un imperio y perdió a Austria, y entonces se volvió la nación moderna, y entonces ya no era ese imperio alemán que era antes. Con tan mala suerte que llega un joven llamado Adolf, ¿cierto? De apellido Hitler. Y entonces el man era nacionalista, nacionalsocialista además. Y el man creía fielmente en esta idea que plantea Darwin, pero ojo, Darwin no quería eso. Es como Einstein. Einstein no quería hacer la bomba atómica, pero sus estudios socialmente sirvieron para crear estas cosas, ¿sí o no? Entonces, lo que pasa con la Alemania nazi es que cogen ese darwinismo, lo pasan a un darwinismo social, lo que generan es una cuestión de competencia, principalmente por pureza. Dime. Pues, profe, esto no tiene nada que ver con el tema, pero es que la vez pasada vi que, digamos, Hitler, él como que él era, o sea, él pintaba muy bien, entonces él fue a una universidad, no lo rechazaron, fue a otra, lo rechazaron, y, y después intentó como vender sus obras así como en la calle, y pues no le fue muy bien, y se metió a la política, y por eso pasó todo eso. Y pues me puse a pensar qué hubiera pasado si no lo hubieran rechazado en esas universidades, probablemente no hubiera causado un montón de muertes y Sí, pues claro. no hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, bueno, eso no lo Profe. sabríamos. Tocaría coger la gema del tiempo y pues devolver. Nada, no. Profe, Dime, amor. pues o sea, según yo, eso fue más una cuestión de que Darwin lo sacó como su publicación de selección natural. Ujú. Pero la gente al leerlo como que lo malinterpretó en algún momento Claro, mi amor. y lo convirtió en otra teoría, que es el darwinismo social. Ujú. Claro, digamos, chicos, nosotros no podemos leer todo sin conocer el contexto. Entonces, por ejemplo, la gente lo que hizo, lo que decía Valentina, lo que hizo fue coger el texto de Darwin y leerlo y ya. Y no hicieron lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿De dónde viene Darwin? Vea que yo estoy partiendo de la religión. O sea, se supone que todo esto que estoy haciendo es para que ustedes entiendan la genética, ¿sí? Pero si nosotros no logramos entender la historia de la ciencia, pues vamos a creer que la ciencia es perfecta. Y no, la ciencia es una creación del humano también, al igual que la religión. O sea, esto que estamos viendo acá, estas dos imágenes comparativas del lamarquismo y el darwinismo, es el pensamiento de solo dos personas, de todos unos millares de personas. ¿Quién sabe que otras personas se hayan pensado también algo más importante aún? Pero estas fueron las que tuvieron suerte, importancia, no sé, ¿sí? Entonces, eso que decía Valentina ahorita va a ser muy importante, ¿cierto? Porque malinterpretaron, pero malinterpretaron no solo por malinterpretarlo, sino porque no hicieron un ejercicio juicioso. Digamos, por ejemplo, si yo leo lo que leíamos ahorita, lo que se hablaba en algún momento, de pronto, digamos, de aliens, y yo creo que los aliens existen. Pero si yo no he hecho, digamos, una consulta de qué fundamento hay, si realmente pueden o no existir, lo que me estoy volviendo es un creyente. Y entonces eso pasa con la mayoría de personas que creen también que la ciencia es una verdad y punto, pare de contar, o la religión es una verdad y pare de contar, y se cierran a otras perspectivas. Entonces eso es lo que pasa también. La Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera y Segunda Guerra Mundial son tomadas como la crisis de la modernidad, sencillamente porque la modernidad, el fundamento teórico de la modernidad es la ciencia. Y la ciencia llegó a tal punto, y todavía estamos en él, solo que no tan fuerte, que la ciencia se prestó para crear fábricas
de muerte que se llaman los campos de concentración. ¿Y por qué digo que la ciencia? Porque a partir de la explotación del trabajo y de la explotación del ser humano, con los humanos que mataban en los hornos, en los campos de concentración, creaban botones y jabones. Entonces miren que la ciencia, y obviamente también cogían a estos humanos como forma de experimentación química, genética, y ya después veremos, la próxima clase veremos, cómo la genética se volvió lo que era gracias a un gran asesino y científico genetista llamado Joseph Mengele de la Segunda Guerra Mundial. Sin él, la genética que tenemos hoy en día no hubiera existido. Cosas terribles pasaron, pero descubrió muchas cosas por experimentar con humanos también. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se vuelve algo muy problemático porque la ciencia queda al servicio de la dominación y la muerte por la idea de la selección natural. Obviamente no es culpa de Darwin, o sea, Darwin no se imaginaba que a partir de eso pues se iba a generar X o Y proceso, pero se dio, ¿sí? ¿Y por qué se dio? Porque toca entender que Darwin venía de un mundo de competencia, o sea, la competencia para él estaba ahí metida, y entonces todos tenemos que competir para ser grandes, todos los animales tienen que competir para sobrevivir, y entonces y ya. Pero es porque él vivía en un mundo de competencia. Ahora, si yo les pusiera a ustedes de tarea, piensen una teoría de la evolución diferente. Saldrían cosas increíbles. Se los voy a dejar libres si alguno quiere hacerlo de una. O sea, que te tomen la idea. Profe, pero es que es muy difícil. Sí, claro, yo no le estoy diciendo, haga una como la de Darwin o la de Lamarck, y así de reconocida. No. Póngase a pensar que esto lo construyeron humanos. Y eso no es así, porque no se ha comprobado, es una teoría. Pero puede pasar que llegue otro más adelante que sí se lo pensó de otra manera, lo puso en prueba y se dio cuenta que no era así y cambiará toda la historia de la humanidad también, y eso tendrá repercusiones en la ciencia, en la economía, en la sociedad, en todo. Porque la ciencia define actualmente todo. ¿Listo, muchachos? Voy a dejar hasta ahí. Ustedes son los mejores, en serio. Qué participación tan buena la de hoy, muchachos. Y les voy a subir la Solo actividad. tenemos 10 minutos. No. Les voy a dejar estos 10 minutos para que lo hagan, pero entonces sí voy a dejar abierta la entrega por hoy, todo el día. ¿Listo? Ah, menos Gracias, mal. profe. Profe lo dijo Gracias, irónicamente, profe. lo de la participación, ¿o en verdad lo dijo? No, en verdad, severo, octavos de lo Es que máximo para clase. soy yo irónico. Se va a Pero cortar, sí, chicos, los amo, no nos volvemos a Adiós. conectar, los amo. Adiós. Amo. Chao, profe. Chao, Paloma, Igual, profe, chao, Auris, chao, profe. Fernanda, Chao, Profe, Valentina. chao, profe. Chao, chao, Felices profe. Pendiente fiestas lo de de, Halloween. Chao, profe. pendiente lo de la teoría. Listo, Chao, profe. de una. Chao, niños. Chao, profe. Chao. Chao. Ya les subo